Esta semana las embarradas no estuvieron demasiado notorias. Los errores de ortografía, algunas fallas de redacción, algunas confusiones menores, pero ninguna pesqué así de esas de enmarcar que a veces llegan a esta sección. El premio de la embarrada de la semana entonces se lo voy a dar esta vez a toda una edición, a la del pasado jueves en el impreso, que aunque no necesariamente con culpa, pues la verdad es que salió bastante desactualizada. Como les digo, pues la culpa en esencia es por las restricciones que tenemos técnicas nosotros aquí. Pero al final pues se juntaron tres noticias que una salió desactualizada, la otra apenas se alcanzó a incluir en una breve y la otra definitivamente no salió. En días como esos es cuando yo empiezo a añorar que ese proceso de debilitamiento, digamos, del impreso y quizás algún día muerte del periódico en papel avance más rápido. Les cuento rápidamente, el primer lío fue con la decisión de la Corte sobre la reforma tributaria. En la mañana el ministro Echeverry había dicho que se podía caer por un supuesto soborno a alguien de la imprenta que había publicado la reforma en el diario oficial en una fecha que ya resultaba ilegal. Y bueno, nos fuimos con esa noticia y el titular decía tambalea la reforma tributaria. Sin embargo, pues más tarde, como ustedes saben, la Corte anunció la aprobación de la reforma, pero pues esa noticia iba en una página en la que ya no podíamos hacer ningún cambio para las siguientes ediciones. Como les conté el otro día, nosotros apenas podemos hacer ajustes en el último pliego que se imprime, esos son 8 páginas. De todos modos, vale un jalón de orejas para Edwin y su gente de negocios porque en esas páginas de cambio pudieron haber hecho la errata con la noticia ya actualizada y referir a la denuncia del ministro en la otra página. No es lo ideal, claro, pero pues es preferible que salir absolutamente desactualizado. Y lo segundo, peor, es que no hicieron la actualización en la versión de iPad, de manera que en su primera edición de la mañana, que sí es un reflejo del impreso, pero en estos casos se puede hacer la actualización para que en el iPad no salga también desactualizado. Son medios diferentes de todos modos y no se pueden transferir, digamos que las deficiencias y las limitaciones del papel a los digitales. Algo similar nos ocurrió también con la medida del mínimo vital de agua que tomó el alcalde Petro en Bogotá al final de la tarde de ese miércoles. Esta vez no se alcanzó a meter la noticia en una breve ahí en la sección de Bogotá, pero es claro que pudimos haber hecho algunas otras maromas para destacar más esa que pues, era sin duda la noticia de la ciudad en ese jueves. Nosotros sí privilegiamos la agenda propia, sin duda, sobre el simple registro de noticias, pero cuando es la noticia de la que está hablando toda la ciudad, pues uno no puede sentarse a verla pasar así nomás. Y la tercera, la que nunca salió, fue una de la casa, en Casa de Herrero, Asadón de Palo. Pues ese miércoles tarde en la noche hubo una subasta para recoger fondos para Colombia Humanitaria, con unas bolas gigantes de golf que habían que habían pintado varios reconocidos artistas. Y pues bien, como era un acto tan tarde y más bien de corte social, pues no fuimos a cubrirlo. Pero resulta que entre las obras estaba una hecha por nuestro caricaturista insignia, el maestro Osuna, que plasmó sobre esa bola de golf una caricatura suya de Camilo Villegas. Y por si fuera poco, su obra fue la que recogió mayores fondos, fue vendida en 100 millones de pesos, cuando la segunda obtuvo como 40 millones nomás. El espectador, pues su casa no llevó la noticia de ese jueves, ni siquiera en los digitales tampoco, la verdad porque no habíamos cubierto el tema. Apenas tarde al día siguiente vinimos a enterarnos de todo este asunto por un jalón de orejas que por Twitter nos mandó Vlado y se hizo una nota en el .com y algo en el impreso ya del viernes, pero pues nos hizo falta haber estado ahí al lado del maestro Osuna en este suceso. De sus preguntas escogí esta vez una que me hace Javier Leonardo Rodríguez, quien pregunta cómo seleccionamos las cartas del lector. Y además se queja porque en las últimas ediciones dominicales ha encontrado un contenido reducido porque viene saliendo con menos de 64 páginas.
En cuanto a lo primero, hay como dos criterios, quizás tres principales para escoger las cartas de los lectores. La prioridad la damos, por supuesto, a las aclaraciones o interpretaciones de los involucrados en alguna historia del espectador. Ese es su derecho. Luego escogemos también prioritariamente las cartas que se refieren a contenido que ha salido en el periódico, bien sea para plantear reflexiones, para agregar información, para presentar otros enfoques, incluso para pegarnos algún regaño por la manera como utilizamos la información. Y en tercer lugar, pues vienen las cartas que son ya opiniones sobre temas de actualidad, gente que simplemente quiere plantear su opinión sobre algún tema y claro, pues que tiene que decir cosas pertinentes para clasificar. El criterio general para todas, claro, es también de espacio y es que debe caber, debe ser corta, debe caber en el espacio que tiene en el impreso para las cartas de los lectores, que es casi el equivalente a lo que tiene una columna de opinión. En cuanto a las menos de 64 páginas durante las últimas semanas, la verdad es que fue un despiste aquí interno, da para jalón de orejas. Y desde este domingo, nunca más en este año, vamos a salir con menos de 64 páginas. La verdad es que cada año en las primeras semanas de enero, por la falta de avisos publicitarios y también por falta de temas, en esas épocas de desperezamiento de las vacaciones, el periódico reduce su paginaje, pues porque hay pocos temas y porque no hay como, digamos, no hay publicidad para financiar ese periódico. Normal. Pero este año nos alargamos demasiado con esa reducción de páginas, demasiado tiempo, eso no estaba dentro del presupuesto y ya estamos en febrero, en mitad de febrero y todavía seguíamos con el paginaje reducido. Las quejas ciertamente en la calle empezaron a llegar y esta se suma a las otras y por eso ya a comienzos de esta semana tuvimos una reunión y definimos que recobrar pues el paginaje mínimo que normal, o sea que nunca más volverá a salir de menos de 64 páginas y entre semana que también estaba reducido, estaba saliendo de 32 páginas, también vuelve a su paginaje normal. Bueno, no es más, que tengan una buena semana. Chao.